Buenas tardes, mi nombre es Fernanda Ramos y el día de hoy voy a entrevistar a Paula Gutiérrez, terapeuta ocupacional, y a Damari Granifo, antropóloga. Muchas gracias, primero que todo, a ambas por concedernos este espacio y esta entrevista, a pesar de todo esto que está pasando. Si tenemos problemas de conexión, no se preocupen. Primero que todo, esta entrevista nos va a servir para dar a conocer una visión crítica de lo que está sucediendo en la vida cotidiana y ver cómo ha sido el cambio en esta sociedad del disciplinamiento a la del rendimiento. También nos va a permitir ver cuáles son sus distintos puntos de vista frente a esta situación que pueden vivir muchas personas en la sociedad. Buenas tardes, Fernanda. Es un gusto para mí poder participar en esta entrevista y poder mostrar mi punto de vista ante esta injusticia que se ve disfrazada por algo que normalizamos día a día. Considero que es muy importante que la sociedad pueda visualizar este tipo de situaciones, de que se puedan ver qué tan sumergidas están en la disciplina que se les impone a cada uno y cómo están rindiendo ante esto en todos los sentidos. Buenas tardes, gracias a ti por la entrevista y claro, como decía Paula en esta entrevista a la cual nos has invitado, podremos profundizar acerca de cómo actúan los ciudadanos ante estas situaciones. Agradezco mucho su disposición para poder estar acá. Paula, ¿qué se puede entender por vida cotidiana y cómo se representa esta? Bueno, desde la terapia ocupacional, la vida cotidiana se entiende como un espacio y tiempo en el cual se expresan de manera directa las relaciones de las personas entre ellos y la relación con la naturaleza en base a las necesidades de esta. Y bueno, además es la manera en la que se organiza cada formación social concreta, la cual materializa las experiencias de los sujetos que constituyen sus subjetividades, necesidades y satisfacciones sociales en una época histórica concreta. Damani, ¿y qué nos podrías decir a base de esto que nos acaba de comentar Paula? Bueno, bien comentaba Paula, lo cotidiano lo constituyen aquellas actividades ordinarias, incluso banales y repetitivas, aunque claro, no lo son todas. También se compone de interacciones donde el individuo se relaciona con diferentes figuras del otro en las que se relacionan aquella conexión de lo vivido. Qué interesante todo esto. Paula, y bajo este concepto que tú nos has explicado desde tu punto de vista, ¿crees que es pertinente hacer una crítica a la vida cotidiana y por qué? Sí, yo creo que es muy importante poder realizar una crítica, ya que la base principal es la comunicación y como sociedad todos estamos inmersos de la misma manera que nos han impuesto de cómo debemos actuar o pensar. Al ser de esta manera, solo estamos creando un ciclo de lo mismo, sin dejarlos pensar por sí mismos, sin tomar sus propias decisiones, aunque las quieran hacer, entender o ver si lo hacen. Los ciudadanos están tan cegados que no pueden ver lo que se les está imponiendo y no porque no lo quieran ver, sino que lo ven totalmente normal. Se habla de esto diariamente entre amigos, colegas, familia, pero solo lo ven como estrés o algo normal con lo que tendrán que lidiar luego, un problema pasajero. Por esta razón, y más del por qué creo que es muy importante realizar una crítica a la vida cotidiana. Damari, y a partir de esto que dice Paula, ¿tú qué nos podrías decir? Bueno, bien decía Paula, encuentro que es importante realizar una crítica a la vida cotidiana, ya que el ejercicio de esta es una necesidad social y cultural para un movimiento revolucionario, lo que de esta manera puede contribuir a desarrollar diversas alternativas a través de propuestas. Esto implica conocer las características de los sujetos sociales y su modo de vivir en el contexto específico en el que se desenvuelven. Me parece muy interesante sus distintos puntos de vista frente a todo esto que está sucediendo. Y yo creo que no es solo actual, sino que desde hace mucho tiempo, y ante todo lo que mencionaba Paula también, está ocurriendo esto. Paula, ¿tú cómo consideras que es la cotidianidad para los sujetos que se encuentran bajo la presión de una sociedad del rendimiento? Tal como mencionaba anteriormente, siempre se nos ha impuesto cómo debemos pensar y actuar. Nos hemos vuelto peones, que solo trabajamos, nos guste o no nos guste lo que estemos ejerciendo con el propósito de un futuro mejor, donde nos endeudamos para llegar a nuestra meta, que es tener una familia estable, un trabajo estable y otras cosas. Que bueno, todos tenemos un futuro que queremos lograr, pero solo eso, muchos de esos peones, y me incluyo, solo estamos para trabajar y a eso es a lo que voy. Solo estamos rindiendo en esta sociedad. Trabajamos para que otros se den lujos que nosotros no podemos
Y a muchos este tipo de rendimiento lo lleva al estrés, a la depresión u otras enfermedades mucho más complejas. La salud mental de cada ciudadano se ve debilitada y perjudicada. No pueden pasar tiempos con sus familias por el arduo trabajo, por lo cual su rutina se basa en despertar, trabajar, llegar a la casa agotados, pasar poco tiempo con los hijos, el cual crea una cadena de incomprensión y luego dormir, para que al día siguiente continuar exactamente con lo mismo. Así es como considero que es la cotidianidad bajo la sociedad del rendimiento. Claro, y como tú mencionas, y nos puedes explicar muy bien el cómo se ve la salud mental afectada en estos ciudadanos, pero también me gustaría que pudiéramos profundizar un poquitito más o nos pudieras explicar de cómo afecta junto al cambio paradigmático entre la sociedad del rendimiento y la sociedad de la disciplina. Y bueno, logramos notar en nuestros usuarios que las enfermedades mentales han ido cambiando y en cómo el sujeto va asumiendo distintos roles dependiendo de las maneras de producir riquezas. Por ejemplo, en la sociedad del rendimiento, nuestros usuarios tienen mayores índices de depresión por culpa de las metas autoimpuestas, donde se sobreexigen por dar y dar sin notar que ellos ya han logrado un cambio con sus esfuerzos. Por otro lado, nos encontramos con la sociedad del disciplinamiento, en la cual exigen a sus subordinados más de lo que pueden dar sin importarles que tan desgastados se encuentren, tanto mental como físicamente. Tienen tan adiestrado a sus sujetos, o sea, a los sujetos, bajo el concepto de deber, que estos no tienen ideas propias, solo se adaptan a lo que ya está establecido, guardando su sentir y solo llevando a cabo la orden dada. Me va quedando un poco más claras las diferencias entre ambos y entre cómo estos se conformaron para ser un paradigma aceptado. Pero a raíz de eso me surgió una gran duda. ¿Estos dos conceptos son contrarios entre sí y la sociedad del rendimiento y su contraparte? Bueno, en mi opinión, no creo que sean contrarias entre sí. Pienso más bien que son complementarias. Si bien la sociedad del disciplinamiento es una estructura que impone las normas sin darle el tiempo de cuestionarse lo que se le está presentando, sino que ya dejan una estructura sólida, donde la sociedad del rendimiento es quien sigue esta estructura hasta el final, dando todo de sí, exponiendo su salud propia. Es por esta razón por la cual no veo y no creo que sean contrarias. Ambas van de la mano. Damari, y bueno, como ambas ya han explicado, he notado que quizás esto podría ser algo sistemático, como algo estructurado. Eso me daría a entender que deberían tener diferencias. ¿Existen diferencias principales dentro de estos paradigmas? Claro, sí, estos paradigmas tienen diferencias. La sociedad del disciplinamiento es aquella que en un principio impuso las normas, y en cambio la sociedad del rendimiento, los sujetos interiorizan y cumplen las normas impuestas por esta sociedad del disciplinamiento, sin siquiera cuestionarlo. Han llegado a interiorizarlo de tal manera que sienten que es su propia forma de pensar, que no tienen relación con las figuras de poder de la sociedad. Paula, ¿y qué rol consideras tú que tiene la historia de la locura en cómo vemos actualmente la sociedad y en la importancia y el cuidado que le estamos dando como sociedad actualmente a la salud mental? Bueno, personalmente creo que ocupa un rol social muy importante, ya que hace muchos años se veían los trastornos o las discapacidades mentales como un castigo divino o como el castigo cósmico del saber. En el mundo moral, la locura, de respuesta a la locura del justo castigo, donde se cree que ésta castigaba a través del trastorno del corazón, del espíritu, y que revelaba una verdad oculta, oscura e incierta. Este tipo de estigmas y prejuicios conllevaban tratamientos que afectaban de forma negativa a las personas calificadas como locas. Muchas veces estos eran castigados, encerrados, torturados e incluso fueron objetos de rituales y prácticas aterradoras. Esto afecta también en cómo la sociedad juzga actualmente a las personas que padecen enfermedades mentales. Durante muchos años estos grupos minoritarios han sufrido segregación, violación y vulneración de sus derechos humanos y son víctimas de una sociedad que los define como personas sin el poder de elección incluso frente a su propio cuerpo. Por ejemplo, en las mujeres ocurría muchas veces que se veían obligadas a someterse a cirugías para no poder ser madres, sin siquiera preguntarles su opinión. Solo son expuestas a una operación que vulnera completamente su derecho y les arrebata de manera brutal su manera de vivir, de sentir y ser.
Quiero creer que en la actualidad hemos sido capaces de entregar una mayor importancia a la salud mental, que hemos podido lograr que de esta manera sea más asequible y menos estigmatizada. Creo que como sociedad se ha hecho visible la importancia que tiene una buena salud mental en nuestro diario vivir, y tengo fe de que esto irá avanzando y con ello evolucionando las formas de tratar psicológicamente a las personas. Me parece importante también cómo relacionas el tema de los derechos humanos que eran violados y vulnerados a veces por el mismo gobierno o por las personas que tenían mayor poder. Y siento que como sociedad también deberíamos darle un poco más de mayor énfasis a nuestros derechos humanos y vincularlo con nuestra salud mental. Paula, ¿cómo crees tú que podemos comprender la salud mental desde una perspectiva de derecho? Bueno, primero que todo, comprendiendo que la salud en general es un derecho, acercando la salud a las personas sin distinguir rasgos sociales, ni que el ingreso familiar delimite su correcta atención. Luego de tener la claridad sobre el derecho a la salud, debemos basar el tratamiento en el usuario, en el que es él quien nos ayudará a crear su propio proceso de intervención, quien definirá sus objetivos personales y quien le dará importancia a lo que vamos a trabajar. Debemos dejar de pensar que el personal de salud es quien tiene el rol eclesiástico e intentar mantener una relación horizontal con el sujeto. Esto incluso podría facilitar nuestro trabajo, ya que al posicionarnos en el mismo nivel del usuario, él se sentirá en confianza y nos permitirá ir avanzando con mayor naturalidad en su proceso de rehabilitación. Bueno, también por otro lado, siento importante mencionar que como terapeutas ocupacionales nuestro deber es informar y promover el cumplimiento de los derechos humanos, que muchas veces sufren vulneraciones por una sociedad que basa sus opiniones en estereotipos, por lo que es fundamental poder informar a la población y fomentar y facilitar la inclusión de las personas con enfermedades mentales en búsqueda de una participación activa en la sociedad y de un correcto desempeño en sus ocupaciones. Y bueno, por último, quiero destacar que muchas veces el Estado es quien debe ejercer ciertas, o sea, es quien ejerce ciertas vulneraciones a dichos derechos, por lo que debemos construir nuestra sociedad con bases claras, con políticas públicas y leyes que protejan a todos los grupos minoritarios y les garantice la protección necesaria para que puedan vivir sin miedo, para que tengan igualdad de oportunidades, que faciliten la búsqueda de trabajos, estudios y respeten el espacio de ocio y juegos. Es importante toda esta unión que tiene entre los derechos humanos y la salud mental y, bueno, como también lo mencionaste, la salud en general debería ser más asequible y debería ser un derecho que se cumpliera realmente. Hoy en día nos encontramos bajo una situación muy compleja, una situación de pandemia a nivel mundial que sin duda yo creo que ha afectado la salud mental de las personas que estamos inmersas en la sociedad y me gustaría saber cómo crees tú que afecta toda esta situación sanitaria que estamos teniendo a nivel mundial en la salud mental de las personas. Bueno, esta situación claramente va a tener muchas repercusiones negativas en la salud mental de la gente y por ende en su bienestar. El encierro no es algo bueno para las personas, pero por sobre todo la incertidumbre y el miedo que conlleva esta situación, no saber qué va a acabar y el pensar que sus seres queridos podrían morir, no saber si el dinero les alcanzará hasta fin de mes, agregando también que nos encontramos dentro de un sistema en el cual la prioridad es la economía. Por tanto, las personas no se sienten protegidas por su gobierno, no saben si seguirán teniendo su empleo y su fuente de ingresos. La pandemia ha sido muy grave para aquellas personas que viven del comercio en las calles, aquellos que viven del dinero que logran en el día. Todos estos son factores extremadamente negativos para la salud mental de la población. Chile ya es un país con altos índices de depresión y de trastornos mentales. No es coincidencia que la demanda de medicamentos como antidepresivos, ansiolíticos, entre otros, ya haya aumentado un 186% en comparación con la venta del año pasado. Uf, lo encuentro muy duro y la verdad es que siento muy importante también ver cómo es este impacto, que tú nos hayas podido explicar bien cómo nos vemos afectados todos bajo esta situación sanitaria sin duda muy compleja. Damari, ¿y tú cómo dirías que se ve el impacto que ha tenido toda esta situación desde la sociedad del rendimiento? Bueno, la sociedad se caracteriza precisamente por eso, el rendimiento. Un rendimiento impuesto por la sociedad que el sujeto interioriza como propio.
El aumento de la depresión se verá reflejada en una clara baja en este rendimiento. Ahora esta baja en el rendimiento también afectará al sujeto, ya que el rendimiento de cierta manera los hace sujetos más valiosos para este tipo de sociedad, por lo que esta situación los hará sentirse más insignificantes y aumentando aún más la tasa de depresión. Paula, ¿y tú crees que como sociedad hemos dado la importancia a proteger y valorar la salud mental de los ciudadanos? Creo que no lo suficiente. Si bien existen ayudas y profesionales de la salud mental, que el gobierno tiene programas para enfermedades psicológicas y psiquiátricas, no son suficientes. La ayuda no es lo suficientemente buena y lo que la sociedad debería asegurar no es el poder tratar estas enfermedades, sino el tratar el problema antes de que sea el mismo problema. Ver la salud mental de manera preventiva, que se deberían implementar en todos los colegios, la importancia de la salud mental de las personas, que existan programas para todos, tal como las vacunas. La sociedad tiende a ver la salud mental como algo accesorio, no tan importante como la salud física, pero esto se debe a que por parte de las autoridades, ya sea del gobierno, los ministerios, no se han educado ni concientizado a la gente de que la salud mental es importante, tanto o más como lo es la salud física. Estoy muy de acuerdo contigo, Paula. Le quiero agradecer a las dos por su participación y su hermosa disposición en esta entrevista, en la cual hemos podido hablar sobre la visión crítica de la vida cotidiana en la sociedad del disciplinamiento a la sociedad del rendimiento. Pudimos también notar la importancia de esta y cómo se ve demostrada en el día a día de forma cotidiana. Además, pudimos dar a luz una idea clara de la afección que se produjo dentro de la sociedad y del individuo respecto a nuestra salud mental y cómo esto va perjudicando nuestras relaciones. Genera esto en la sociedad los cambios estructurales producto a los sistemas impuestos por los medios de producción y cómo esto lleva a generar distintas enfermedades psicológicas producto de la autoexigencia hacia cada uno mismo. Yo creo que luego de esta entrevista pudimos darle la mayor importancia que tiene la salud mental dentro de nuestra sociedad y también darle importancia a cuidarla y a siempre vincularla con los derechos humanos. La salud mental es un derecho y eso se pudo ver reflejado en esta entrevista. Les agradezco muchísimo a las dos, espero que tengan un muy buen día y que nos podamos encontrar en alguna otra ocasión. Muchas gracias. Que estén muy Gracias a bien. ti.